Saludos miembros Elite, ya tenemos aquí el fascículo número 36 de Construye tu X-Wing. El precio se sigue manteniendo en $329.90 a 330 pesos mexicanos. Y antes de empezar este video, recuerden que nuestro patrocinador Iron Packs Toy Store, esta tienda en Facebook, pueden estar consiguiendo todos estos fascículos y más colecciones que están ahorita en circulación dentro de la República Mexicana. También recuerden que tienen distintas formas de pago y hace envíos a toda la República Mexicana y a diversos países del mundo entero. Entonces recuerda que tu mejor opción para estar teniendo fascículos atrasados o estar adquiriendo los nuevos lanzamientos de coleccionables, Iron Packs Toy Store es tu mejor opción. Les dejo en la parte de abajo el link de la página de internet en Facebook. Entonces recuerda que si a ti te hace falta algún número en especial o quieres iniciar una de estas colecciones, lo que yo te recomiendo es Iron Packs Toy Store, esta tienda en Facebook de coleccionables y figuras de acción. Y no te olvides de darle like a la tienda de Iron Packs Toy Store. Y aquí como siempre tenemos el fascículo impreso y tenemos las piezas las vemos al último y nos enfocamos rápidamente en este fascículo impreso. En la primera página tenemos toda la información de las distintas distribuidoras a nivel internacional y a partir de la página número 3 tenemos la creación de la flota estelar. Vamos a estar viendo Star Wars Battlefront, la primera versión que salió en 2004 y 2005, cómo se están haciendo todas estas digitalizaciones de las naves en la parte interna. Continuamos con este gran reportaje en las páginas 4 y 5 de esta franquicia que ha sido una de las mejores franquicias dentro de los videojuegos de multiplataformas. Y a partir de la página número 6 tenemos la fase de la construcción número 36. Vamos a estar viendo las piezas de la cabina y el armazón. Y en las páginas 8 y 9 continuamos con este armado. Vamos a estar casi completando toda la carcasa frontal de la cabina. Va a quedar bastante bien. Concluimos en las páginas 10 y 11. Y como siempre en la contraportada tenemos esta ilustración del X-Wing. Regresamos rápidamente a la página número 7 y vamos a estar colocando de nuestro lado derecho todas las piezas que nos viene en este fascículo. Y ya que colocamos las piezas conforme viene en la página número 6, no sé si a mí me salió una pieza de más, a lo mejor tengo buena suerte para esto. Vamos a estar necesitando la parte de la consola de la computadora del fascículo pasado. Vamos a estar armando esta consola del soporte vital. Aquí vamos a colocar en la parte superior estos dos detalles. Estos detalles son exactamente lo mismo, son unas piezas bastante sencillas, únicamente van embonadas en esta parte del habitáculo. Ahí lo tenemos que poner con mucho cuidado. En mi caso queda un poquito suelto, no lo voy a estar pegando. Luego en la parte superior vamos a estar colocando este cable que es blando. De hecho, qué bueno que es blando porque pues no se puede estar rompiendo. También queda un poquito flojo. Siento yo que estas piezas están quedando un poquito flojas, no están embonando al 100%, no están hasta el fondo. Ese visualizador de la computadora de objetivos va en este orificio rectangular. Lo colocamos, lo empujamos, encajó perfectamente, nada más quedaron un poquito sueltas estas dos partes. Y después vamos a estar colocando la cabina central de esta computadora. Vamos a estar sosteniendo con cuidado y aquí vamos a estar colocando dos tornillos XW02, que también yo creo que aquí van a ir estos soportes que van a estar abriendo y cerrando. Efectivamente aquí van a estar los soportes de la puerta de la cabina, que van de esta forma. Tiene muy buenos detalles, pero está completamente en negro. Eso lo vamos a estar guardando con cuidado. El siguiente paso, vamos a estar armando parte de la carcasa inferior. Vamos a agarrar esta pieza que es en la parte trasera y después vamos a estar colocando la pieza R, que es este brazo con ángulo. En la parte superior va a entrar perfectamente. Ahí vamos a ver que tenga el ángulo en la parte inferior. Aquí vamos a estar colocando un tornillo XW01 en la parte interna. Aquí hacemos dos giros en sentido contrario a las manecillas del reloj y después vamos a estar apretando casi hasta el fondo. Vamos a estar colocando de una vez el otro brazo que también va por la parte inferior y colocamos nuevamente aquí otro tornillo XW01.
colocamos 2 giros en sentido contrario a las manecillas del reloj para no estar dañando la parte interna del recorrido del tornillo. Quitamos casi hasta el fondo y después ya colocamos la parte frontal, que es esta curva. La vamos a estar colocando de igual forma en la parte superior, abraza la parte frontal y aquí vamos a estar colocando otros 2 tornillos XW01. Ya que colocamos nuestra pieza nos va a quedar un poquito inestable y ahora sí aquí apretamos perfectamente todos los tornillos. La recomendación es estar apretando los extremos y los contrarios. Y ya que apretamos perfectamente esta pieza, vamos a estar necesitando el habitáculo principal, que es el que habíamos hecho ya en 2 fascículos pasados. Aquí únicamente lo vamos a encajar de una forma lateral, embonados primero en la parte posterior y después empezamos a empujar en la parte frontal. Aquí muy importante, vamos a rotar nuestra pieza. En la parte posterior vamos a estar aquí colocando 2 tornillos XW01. Colocamos los 2 tornillos y apretamos. Vamos a girar nuestra pieza y ahora en la parte superior, en la parte donde van estos rieles, aquí vamos a estar utilizando 4 tornillos XW07. Hay que tener bastante cuidado con estar utilizando los tornillos adecuados para este ensamblaje. Ya que colocamos los 4 tornillos, aquí vamos a estar utilizando una medida 1 de desarmador de punta de cruz para estar apretando perfectamente y debe de quedar la estructura sin ningún espacio entre piezas. Debemos de apretar perfectamente que quede esa estructura bien embonada a los 2 rieles principales. Y aprovechamos que en la parte superior utilizamos la pieza del habitáculo principal. Vamos a estar colocando con los 2 pivotes en la parte frontal, nos debe quedar de esta forma. Y aquí vamos a estar colocando un tornillo XW01 con bastante cuidado. Vamos a estar haciendo 2 giros sentido contrario a las manecillas del reloj y después vamos a estar apretando hasta el fondo. Después de este paso, lo que necesitamos es la carcasa que hicimos en el fascículo número 35. Vamos a estarla colocando en la parte superior. Y lo mejor para estar colocando esta pieza, vamos a quitar un riel lateral, cualquiera que quieran. Y luego colocaremos en un costado para que entre perfectamente. Debe de entrar también en la parte superior y en la parte inferior. Estos pequeños pivotes deben de coincidir con la base de la estructura. Deben entrar un poquito a presión y checamos del otro lado también que quede perfectamente bien embonado. Aprovechamos aquí y vamos a estar colocando en un lateral un tornillo XW01. Y aquí aprovechamos para estar colocando en el lado donde quitamos esta pieza para estar colocando el frontal. Entonces aquí embonamos con 2 tornillos XW01 y vamos a estar colocando otro tornillo XW01 en la parte del habitáculo que se conecta este brazo de plástico. Con bastante cuidado vamos a estar introduciendo este tornillo en la parte interior. Vamos a estar embonando hasta el fondo. Recuerden que para estar apretando, primero tenemos que estar apretando los extremos contrarios y después los internos contrarios y después vamos a estar apretando todos los tornillos de una forma sencilla pero a la vez con mucha fuerza de rotación, que quede muy bien sólida toda esta estructura. Tenemos que estar checando que la estructura no se mueva, que no tenga ningún baile y debe quedar bastante sólido. Hay que estar también controlando los tornillos en la parte frontal. Estos los tenemos que estar apretando bastante bien, al igual que la parte trasera. Nos va a estar sobrando un tornillo XW01, XW02 y XW07. Estar guardando en nuestra caja de herramientas, al igual que el habitáculo trasero. Y pues bueno amigos, con esta imagen del número 36 que ya empezamos a estar haciendo varios armados dentro del habitáculo, ya no estamos armando todas las alas. Llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o comentario, por favor déjamelo en la parte de abajo. Suscríbete al canal, dale like y comparte el video, sin antes también de estar activando la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima.